Bien, pues nuestro deseo de este grupo, ¿verdad? Y así con ese propósito que estamos, es que podamos crecer, ¿verdad? Y que sea un grupo que pues cumpla con los propósitos que Dios ha puesto en su palabra, ¿sí? Y ha costado un poquito el crecimiento, ¿verdad? Hemos ido muy despacio, pero tenemos que pues dar a conocer lo que hemos conocido nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de cada cristiano, ¿sí? La obra de Dios no la hacen los líderes, lo hacemos todos los creyentes. Y Dios puso a todos los creyentes, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces somos todos nosotros los que tenemos que ir a compartir el mensaje de Dios, ¿verdad? Estábamos viendo allá en Primera Tesalonicenses, cuando Pablo llegó a Tesalónica, cómo fue un grupo que creció tan rápido. Fíjense, nosotros tenemos ya tanta, ¿cómo se diría? Trasfondo, ¿verdad? De cristianismo, ¿sí? Los católicos, aunque están mal, no se puede ser católico, ser cristiano, por cierto. Aunque digan que sí, no, ¿sí? Porque lo único que Dios acepta es la fe, que le creamos a Él. Y pues ellos ponen al Papa, ponen a la Virgen y pues hacen ¿cómo se dice? Eh, para ganarse el perdón, sí, obras, ¿sí? Dice la Biblia claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Mire lo que yo he hecho, no, para nada. Es lo que Cristo hizo. Así que Pablo llegó a Tesalónica y comenzó a predicarles, y no había nada, o sea, no había catolicismo, ¿verdad? Apenas estaba comenzando el evangelio. Y eso ha de haber sido muy difícil, ¿verdad? Eso de llegar oye, juntémoslo, mire, yo quisiera explicarles esto, ¿verdad? Pues explicarnos qué hizo, qué es, ¿sí? Así que Pablo iba de lugar en lugar, y antes de llegar a Tesalónica fue a Filipos. Y ahí fue encerrado, fue martirizado y en fin, tuvo que salir de ahí corriendo, ¿verdad? Y entonces llegó a Tesalónica. Y luego allá en el capítulo 2 versículo 1 de Tesalonicenses, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, ¿sí? O sea, nos fue bien con ustedes, ¿sí? ¿Y qué hacía Pablo para que la gente lo escuchara? ¿Qué hacía Pablo para que la gente dijera, oye, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Vamos a ver aquí algunas cosas que aparecen en este pasaje que hizo Pablo, ¿sí? Para que la gente le escuchara, ¿sí? Así que la obra en Tesalónica floreció y, y era una iglesia de creyentes entusiastas, ¿verdad? Este, pero, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Fíjense el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, que es lo que había dicho hace rato, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso fue lo que hizo, anunciar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena noticia, ¿verdad? Que Dios nos ama y que murió por nosotros, ¿sí? Y que reconozcamos que somos pecadores y que merecemos la muerte, pero Él nos da la vida eterna. Ese es el evangelio, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Otra vez pone el evangelio.
A eso fui, a daros el Evangelio. El versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, ¿verdad? Otra vez anunciando el Evangelio, el Evangelio. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Otra vez, a eso fuimos, a predicarles el Evangelio. Versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Así predicó Pablo, ¿verdad? Llevándoles el evangelio, ¿sí? Ahora, eh, eh, ¿cómo se metía Pablo con esta gente? Y él les dijo, yo les voy a llevar el evangelio. Pero ¿qué hacía? Y yo quisiera que estas cosas que vamos a ver rapidito, las tomamos en cuenta para hacerlo nosotros, así como lo hizo Pablo, ¿sí? En primer lugar, Pablo, según el versículo 3, dice ahí, porque nuestra exhortación no proviene de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, lo que nosotros dábamos era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablábamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hablábamos dando, el propósito no era agradarlos, no era decirles, "Ay, a ver, hágame caso, sí, no, no era agradarlos, sino presentarles la palabra de Dios, ¿sí? Lo que dice Dios, ¿verdad? Ahora, dijimos la semana pasada que el Evangelio en sí mismo es poder de Dios para salvación. Y cuando estamos dando la palabra de Dios, usando la palabra, mira lo que dice aquí, ¿verdad? Dios la usa y eso es poder de Dios, ¿verdad? Me llama la atención que cuando hay evangelistas, por ejemplo, Billy Graham cuando vivía, él decía, así dice la palabra de Dios cuando estaba hablando, así dice Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? ¿Qué dice Dios, verdad? Es lo que da autoridad. Por eso es importante conocer la Biblia. Yo quisiera animarles, ¿verdad? Que cuando estén leyendo la Biblia y encuentren algún pasaje que no entienden, pregunten. Pueden preguntarnos aquí a nosotros. Yo tengo la costumbre tengo una Biblia que da notas, tengo este comentario, se llama el conocimiento bíblico. Este, este, eh, eh, este comentario tiene toda la Biblia. Desde que yo entré a Ediciones de las Américas, dije, yo voy a publicar ese libro, ¿verdad? Es el mejor comentario, desde mi punto de vista, que existe. Porque hay muchos comentarios, ¿verdad? Que según la denominación van interpretando la Biblia, ¿verdad? Pero este comentario tiene 10 tomos, imagínense, 10 tomos, así es, ¿verdad? Y gracias a Dios pude publicarlo, ¿verdad? Y cualquier cosa que tengan, pues buscan Filipenses o números o lo que sea, y ahí lo buscan y a ver qué está diciendo. Eso puede ser de ayuda, ¿sí? Pero esto es lo que tenemos que hacer, conocer la palabra de Dios. Como decía Juan de Dios hace rato, ¿verdad? Esto es importante, estar leyendo la Biblia, porque ahí aprendemos lo que Dios dice, ¿sí? Así que por eso es importante, por eso es muy importante entender la Biblia, ¿sí? Entonces Pablo vino aquí, mire, yo cuando fui a darles el Evangelio, fui a darles la palabra de Dios, ¿sí? Por eso están así, porque yo les di la palabra de Dios.
En segundo lugar, ser auténtico, vivir lo que estamos predicando, vivir lo que estamos leyendo. Versículos 5 y 6 dice ahí, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Podríamos estarles buscando cómo nos ayuden. Y no, simplemente fuimos a predicarles con autenticidad y vivir lo que estábamos diciendo. Ahora, la palabra debe notarse en los que están hablando de la Biblia, ¿sí? Hay que decirlo con convicción, ¿verdad? Así dice la Biblia y así me comporto. ¿Cómo le voy a decir, hagan esto y yo no lo hago? ¿Verdad? Entonces tiene que ser con autenticidad, que se note el poder de sus vidas cambiadas, ¿verdad? Eh, hay que predicar con convicción. Yo cuando acepté a Cristo como mi Salvador, me comenzaron a preguntar, oye, ¿por qué eres tan raro ahora? Porque, miren, tal vez se han dado cuenta que yo soy muy bromista. Y cuando voy a conocer a la gente, siempre ando buscando cómo le entro, ¿verdad? Y yo soy muy abierto, ¿sí? No soy cerrado con la gente. Entonces yo me juntaba con un grupo que en aquel entonces, que no era cristiano, le llamábamos ir a ligar, ¿sí? Y íbamos a la Alameda y dice, ahora Gonzalo, te toca. Y ahí comenzaron, había unas chicas por ahí, hola, ¿cómo están? Que no sé qué, que no sé cuánto, que se me quedaban viendo así, oye, ¿y por qué vienes así? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo no les tenía miedo, ¿verdad? Y buscaba cómo, y me metía para hacer plática con ellos, ¿sí? Bueno, cuando acepté a Cristo como Salvador, dije, oye, qué mal me he portado, ¿sí? Y entonces los demás me decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo así o no? Pues ya acepté a Cristo como Salvador. Entonces le dije, mire, yo acepté a Jesucristo, ¿sí? Ya no puedo seguir con ustedes. Si ustedes quieren tener compañerismo conmigo, vamos a leer la Biblia y yo les comparto lo que he hecho. Y la persona que era la más perversa del grupo conoció a Cristo y lo aceptó y sirve a Dios, ¿sí? Así que tiene que haber autenticidad, ¿verdad? Eh, este, tenemos que conocer la Biblia y tenemos que vivirla. Eh, Cuando Pablo fue a Tesalónica, la Biblia no estaba completa, ¿sí? Solo estaba el Antiguo Testamento, ¿sí? Y así que Pablo fue a predicarles lo que tenía. Y miren lo que predicaba Pablo. No dejen este pasaje que estamos viendo ahorita. Allá en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Dice ahí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? No estaba ahí este, ni siquiera convencerlos, ¿verdad? Estaba ahí para anunciarles el Evangelio de Dios. No es cuestión de presumir, mira lo que yo conozco, ¿verdad? Sino de compartir
lo que Dios dice. Y si Dios en la Biblia dice esto, pues lo comparto, ¿verdad? Ah, así que esto es lo que tenemos que estar haciendo aquí como grupo, ¿verdad? Compartir lo que estamos aprendiendo, lo que sabemos, lo que tenemos convicción, ¿verdad? Y ser auténticos, vivir lo que estamos diciendo, ¿verdad? En tercer lugar, que su actitud demuestre gracia, ¿sí? Aquí Pablo tenía mucha habilidad, más bien amabilidad con los que estaba hablando aquí en Tesalónica. Noten el versículo 7 al 11. Dice aquí, antes fuimos tiernos entre vosotros. Así se presentó ante ellos, ¿sí? Estaban ahí oyendo, dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida de ternura a sus propios hijos. Tan grande era nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y eso se demuestra, ¿verdad? El querer se demuestra con palabras, con actitudes, ¿sí? Así que dice ahí, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Sí? O sea, no era cuestión de que me oyeran, era cuestión de que me vieran, ¿verdad? Yo estoy viviendo lo que les estoy predicando a ustedes, ¿sí? Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, ¿verdad? Aquí Pablo, era amable y atractivo, ¿verdad? Daban ganas de estar con él, ¿sí? Según este pasaje, dice que Pablo fue tierno como una madre, como nodriza. ¿Cómo son las mamás con sus hijos? Y aquí las tienen, ¿verdad? Pobrecita. Y va a llorar y ahí van corriendo, ¿verdad? Aunque hay unas madres hoy en día que bárbaras. Pero por lo general las madres son tiernas con los hijos, ¿verdad? Y aquí dice, yo fui tierno como una madre, ¿verdad? Cuidadosa, más bien cuidadoso con ustedes. Pero dice, pero también fui como un padre, ¿sí? Este, con firmeza. El padre tiene que ser con firmeza. Muchas veces piensan que el padre es el que viene a pegarles a los hijos. La mamá los acaricia y el papá les da. Pero no es así. Eso no es el lugar del padre, ¿verdad? Eh, el padre no debe ser enojón. Eso espanta. Cuando el padre es así duro, pues, ¿quién va a querer estar con ese papá? ¿Sí? Dice, más bien, el padre debe ser firme. Si tu mamá está diciendo esto, hay que hacerlo. ¿Sí? Y no es cuestión de gritar, porque la familia no está sorda. ¿Sí? No es cuestión de estar gritando, más bien ser firmes. ¿Sí? Aquí en la casa vamos a vivir así. ¿Sí? Se llega a tal hora, se hace esto, se hace allá. No, pero mira, así es como se comporta aquí en la casa. ¿No te gusta? Aquí está la puerta. ¿Sí? Pero con firmeza. ¿Sí? Y el padre, en un sentido, la madre tiene que ganarse al hijo para ayudarles a crecer adecuadamente. Bueno, aquí dice la palabra que esto fue lo que hizo Pablo con estos de Tesalónica, ¿verdad? Trató al grupo como si fueran familia, ¿sí? Una familia
que concuerda con lo mismo, que tiene que ver con la palabra de Dios. Y crecen juntos, ¿verdad? Eso es lo que quería Pablo. Era una persona que tenía gracia. Eh, para las personas que responden, ¿verdad? Hay que tener gracia con ellos. No ponerse al brinco, ¿sí? Y si queremos alcanzar a otros para el Señor, no es cuestión de estar, tienes que hacerlo porque si no te vas al infierno, ¿verdad? Eso espanta, ¿sí? Y Pablo no quería eso, ¿verdad? Más bien era amable, gentil, tolerante. Así que seamos así cuando estemos compartiendo el Evangelio, ¿sí? Esto fue lo que hizo Pablo, ¿sí? Como madre tierna, como un padre firme, con convicción, ¿verdad? Dice el versículo 8, al final, porque habéis llegado a seros muy queridos, ¿verdad? Y esto viene con el tiempo, ¿verdad? No es cuestión de que te digo, te quiero, sino que se demuestra. Y mientras paso tiempo con ellos, voy demostrando que esto es cierto. Y esto es lo que hacía Pablo. Y la gente responde positivamente cuando tenemos esas actitudes como Pablo, ¿verdad? Y pone atención, ¿verdad? Es cuando somos duros, cuando no tenemos un carácter que atrae, ¿verdad? Que la gente no oye. Pues tenemos que tener esta actitud, ¿verdad? Actitud que demuestra gracia, gracia para con los demás. Muy bien, en cuarto lugar, hay que, Pablo practicaba y aplicaba lo que estaba diciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que practicar y aplicar lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Los versículos 12 y 13 dicen, y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Nos encargábamos, órale, hazlo. Yo te acompaño, pero hazlo. Dice versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual ¿qué? La cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa, se vive, ¿sí? Se aplica, se vive la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo a estos nuevos creyentes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se aplica a las necesidades de los oyentes? Que anden dignamente, que anden correctamente, ¿sí? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿y qué tiene que ver la Biblia con nosotros en nuestros días? ¿Verdad? Bueno, que toca las necesidades que estamos viviendo, ¿sí? Hoy en día vivimos en un mundo tan difícil, tantas guerras, es increíble. Un país con otro país con otro, y Trump con trompadas para todos, ¿verdad? Y cómo está causando situaciones difíciles, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios a esta situación? Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Pero tiene que ver con tocar necesidades que estamos viviendo, que toque las áreas de la vida, que la vivamos, ¿sí? Que me vean que yo lo estoy viviendo y órale, hazlo. Ya no digas mentiras, ya no hagas estas cosas. Ahora sé diferente. Entonces hay que enseñarles precisamente a que practiquen y apliquen la verdad de Dios
¿Tienes problemas? Díselo a Dios. Díselo a Dios. Yo voy a estar orando por ti, pero tú aprende a hablar con Dios y díselo. Dios tiene cuidado de ti. Díselo, ¿verdad? Así que dice el versículo 13, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí? Así que la palabra de Dios actúa. Entonces, por eso tenemos que practicarlo. Así que eso es lo que Pablo estaba haciendo precisamente con estos eh, creyentes que aceptaron a Cristo, ¿verdad? Ahora, para que todo esto tenga resultado, para que todo esto tenga resultado así como lo tuvo Pablo, debemos enfatizar el contenido, ¿sí? Conocer más la palabra de Dios, ¿sí? Que la Biblia tenga prioridad en la vida, ¿sí? Cuando la Biblia tiene prioridad, sale automáticamente, ¿sí? Porque es mi prioridad en la vida. Por eso es tan importante leer la Biblia, ¿sí? Así que esto va a dar resultado si enfatizamos la Biblia. Eso va a dar resultado si somos auténticos, ¿verdad? Vivir lo que dice la Biblia, meterse en la vida de quienes estamos hablando. No nomás es cuestión de decir, mira, eso es lo que dice Dios, pum, pum. No, mira, ¿por qué no vemos a esa persona que está molestando y vemos cómo podemos cambiar? ¿Sí? Entonces, en un sentido, hay que meterse en la vida de las personas con las que estamos hablando, ¿verdad? Ser más agresivos en predicar el Evangelio, ¿sí? A ver pues si viene le hablo, si no, no. Miren, allá en segunda de Timoteo, el capítulo 4, nos dice cómo debemos predicar. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Ya lo tiene? Dice ahí que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa instar? Que instes a tiempo. Insistir. Ajá. Estar ahí metido y metido y metido y metido y metido. ¿Sí? Eso lo decía, no se los dijo a los mormones o a los testigos de Jehová, ¿verdad? Se lo digo a los creyentes, se lo digo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oye, ¿te quieren oír? Aunque no te quieren oír, dale. ¿Sí? Miren, yo he sido muy necio para predicar el Evangelio, porque Dios así me hizo, ¿verdad? Y cuando estoy con gente así de la calle, no, que no sé qué, pero déme chance. A ver, ¿por qué no? Y ahí me voy metiendo otra vez, ¿verdad? Así que aquí dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Así es como Pablo decía a Timoteo, predícales así, ¿verdad? Así que tenemos que ser agresivos en la predicación del Evangelio, pero amables. Eso no quiere decir que no seamos amables, ¿sí? Eh, con más experiencia que tengamos, lo podemos hacer mucho mejor, ¿sí? ¿Quiénes de aquí han predicado el Evangelio a alguien? Ah, quería decir que ahorita, Chalo, que preguntaste que si alguien había predicado lo que es el Evangelio, Ajá. yo he pues tratado de como que hablar sobre lo que son los versículos hacia mis amigos, hacia mis compañeros que tengo ahí en la escuela, porque Ujú. a veces me preguntan yo que soy cristiano, a veces me preguntan o sea, bueno, son cosas sobre la iglesia y pues yo les explico un poco y trato de lo que es leer el Evangelio, leerles lo que es Filipenses, Proverbios, Hechos, me gustan mucho esos libros, entonces,
Mm, les doy de vez en cuando como que una, una pequeña pues predicación. Entonces, ujú. solo ¿Y, eso. y cómo te va? Pues es impresionante porque, no sé, o sea, siento como que una satisfacción en mi corazón de Sí. hablar sobre eso. Es como una sensación de felicidad o paz Ujú. Sí. el predicar eso y que pues, de alguna otra manera ellos lo entiendan y, y, y como que a veces hasta se sienten más interesados, porque Ujú. últimamente estamos hablando más sobre lo que es la Biblia y la vida cristiana. Y de hecho, pues los quería invitar hoy domingo, a la iglesia, pero pues no se pudo, entonces, Mm, mm. para Para el que fueran. próximo, para el próximo. En el próximo, dice. Pero Oye, para qué bonito, te felicito, ¿eh? Porque mientras, mi punto aquí es que mientras más lo hace uno, agarra más, ¿cómo se diría? confianza, Sí, Amor, interés, son muchas cosas. experiencia. Yo sí, cuando sí, sí, comencé a ir a tocar las puertas, híjole, ¿quién me va a abrir? ¿Y qué le digo cuando? Y como que no sabía, ¿verdad? Pero después de hacerlo toda mi vida, dijeron, ábreme la puerta, ahorita vas a ver. Como que uno tiene experiencia, como que uno Sí, va agarrando experiencia para saber por dónde se por mete. dónde entrar. Sí, así es. Así que, Así como a ti, Emiliano. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? sí, Así que mientras más lo hagan, hay más experiencia. La meta es que conozcan a Cristo como Salvador. Y que no se vayan al infierno, porque si no, se van a ir al infierno. Así lo enseña la Biblia. Es tan bonito ver a nuevos creyentes, ¿verdad? Y ver cómo sus vidas cambian, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es un gozo ver a Juan de Dios cada vez que lo veo, Señor, gracias, porque hace muchos años me permitiste conocerlo y ahora es un hijo tuyo que sirve a Dios, ¿verdad? Y así como Juan de Dios, tengo tantos amigos. Tengo un amigo que se llama Jimmy y él no estaba nada comprometido con el Señor, pero cuando vio lo que hacía, dedicó su vida, se metió a estudiar Biblia, dedicó su vida a ser evangelista. ¿Sí? Así que es tan hermoso ver cómo Dios cambia las vidas. ¿Sí? Y yo espero que este grupo pueda crecer, porque cada quien está haciendo lo que está haciendo Emiliano, sí. compartiendo su fe ahí en el círculo donde está, ¿verdad? Así que este es un mandamiento, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Cómo ven? Hermoso. ¿Tienen Perfecto. algún comentario o Sí. alguna pregunta? No, que sí, solamente que nos dé Dios la sabiduría y que nos llene del Espíritu Santo para poderles hablar a todos los demás de su palabra y compartir lo que hemos aprendido, lo poco o mucho que hemos aprendido con ellos. Y más que nada hablar de cómo ha actuado Dios en nuestras vidas, porque es algo muy hermoso en nosotros. Sí. Bueno, pero no nos estamos predicando nosotros, ¿eh? Usamos como ejemplo que Dios cambió nuestra Ajá, vida. sí, o sea, Pero por aquí eso la Dios, meta es predicar el evangelio, ¿verdad? El contenido de la palabra de Dios. ¿Ok? sí, Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? No, porque esto no es fácil. Realmente no es fácil la vida del cristiano. Y más llevando la palabra de Dios a aquellos que no la conocen, no es fácil. Al menos en mis tiempos me tocó que nos corrían de las casas con lo que tenían en la mano. A veces nos echaban agua porque no querían saber del evangelio. Nos veían venir y nos cerraban las puertas. A mí me ¿Sí? dieron un portazo en la nariz, me acuerdo, en un lomaveño. Y dije, no, por esto voy a dejar de predicar y de decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces es duro, es difícil a veces, o con mi papá, ¿no? Que los plomazos llovían todos los días en la bocina cuando predicaba y las ventanas llenas de piedras por tantas pedradas en la casa. Pero al final de todo, como decía Emiliano, hay algo que pasa.
que se siente uno con esa satisfacción, con esa alegría, con el gozo de decir lo que sé, no me lo callo. Y veía yo un pasaje hace un rato cuando Pablo hablaba y llegaba a cierto lugar y decía, veía una inscripción que decía al Dios no conocido, pero ellos lo adoraban de otra forma, realmente no conocían a Dios, pero Pablo les lleva hablando directamente de ese Dios no conocido por la gente que hoy predicamos nosotros. Entonces es duro, es difícil, pero hay una satisfacción cuando se cumple el cometido de llevar la palabra a ellos. Fíjense, una ocasión cuando estaba estudiando en Dallas, comencé una obra, y ya les he comentado esto, ahí en una cuadra, donde había puros latinos. Pues iba de casa en casa, oiga, no quisiera tomar en cuenta a Dios en su vida. Y así iba, de puerta en puerta. Y una vez un señor me dijo, oiga, déjenlo, ¿por qué lo está molestando? Déjenlos descansar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me comenzó a gritar ahí enfrente de todos. Pues nada más me di la vuelta y seguí tocando. ¿Sí? Pues que a los pocos sábados estaba predicando, estaba tocando las puertas ahí. Me dicen, ¿ya supo quién se murió? Le digo, no, ¿quién? La persona esa que el otro día le gritó. ¿Y qué pasó? Pues es que se puso a discutir con uno, le dieron un balazo y ahí está. Y que voy a su casa y comencé a hablar con su esposa, sus hijos, y estaban tan tristes que les dije, mire, vamos a tener una reunión con el cuerpo de su esposo y pues que, para que no se queden tan tristes ustedes, ¿sí? Entonces invitamos a todo el grupo y ellos invitaron a los amigos de este cuate. Y yo cuando estaba predicando ahí y vi el féretro allí, dije, ¿y este cuate? Que me decía que no lo hiciera, y aquí está él, y todos sus amigos que trajeron oyendo el Evangelio. ¿Sí? Bueno, Dios nos usa, Dios nos usa. ¿Sí? Y viene la experiencia, con la experiencia uno va viendo cómo le entra. ¿Sí? Así que me da mucho gusto compartir esto porque me llena el compartir mi fe y que otros lo hagan. ¿Están de acuerdo con ustedes en hacerlo? ¿Sí? 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 Allá en la televisión también. Pues vamos a estar compartiendo cada semana, vamos a dar oportunidad de que si alguien quiere compartir cómo les va, ¿está bien? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos y aún con Zoom, yo te pido, Padre, que pues bendigas lo que hemos aprendido esta mañana y que podamos compartir tu palabra. Gracias porque somos hijos tuyos, gracias porque nos has salvado. Ayúdanos a llevar este mensaje. Así que te pedimos tu bendición para esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.